Tardes, amigos y hermanas, los saludo en nombre del Señor. Sean todos ya bendecidos de parte de Dios esta tarde, esperando que cada uno de ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos y bendecidos en cuanto a salud y así también en lo personal, que es importante así también. Ya los quisiera invitar a esta tarde a buscar la palabra de Dios que se encuentra en Mateos, el capítulo 16. Vamos a leer del versículo 13 al 20, esperando que Dios bendiga a sus vidas a través de esta palabra. Y tiene un título que se llama La confesión de Pedro. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Jade no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Que Dios bendiga esta porción de la palabra de Dios, ya que todos sabemos que la palabra nos da siempre una gran enseñanza y nos guía en la vida espiritual. Y para eso es importante en la vida espiritual ser guiado por un siervo de Dios, bautizado en el Espíritu Santo. No es importante salir egresado de universidades, institutos, de, de lugares, de conventos, da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque lo importante en el Evangelio es ser enseñado por Dios. La honra que tuvieron los discípulos, los 12, que fueron enseñados por Dios. No fueron enseñados por hombres, por fariseos, por escribas, que en esos tiempos había muchos. Habían grandes maestros. Y hay ejemplos muy claros en la palabra de Dios. Cuando hay un maestro, Nicodemo, se le acercó a Jesucristo preguntándole cómo yo puedo nacer de nuevo. Y ni él, siendo maestro, sabía cómo él podría nacer de nuevo. Y hizo una pregunta, le dijo a Jesús, ¿acaso yo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le respondió, de cierto, os digo que si no nacieres de agua y espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Es ahí la importancia y la relevancia que tenemos toda la humanidad en buscar las enseñanzas de parte de Dios, o ser enseñado e instruido por un siervo de Dios.
No importan los títulos acá, en el camino de la fe, en el camino de la confianza, en el creyente, no interesan los títulos, no interesa cuántas iglesias tengamos alrededor del mundo. En cierta forma es lo ideal, es lo que un hijo de Dios anhela. Lo importante es que en el lugar donde se congregan las personas haya un siervo de Dios que le crea a Dios y enseñe palabra de verdad. Eso es lo importante. Así como las iglesias en el Apocalipsis, de la Odisea, cuando Dios le habló a las 7 iglesias, le hablaba a los ángeles, le hablaba a sus pastores. Algunos los felicitaban porque descubría a los falsos profetas y a otros los reprendían porque aceptaban falsos profetas que predicaran dentro de la iglesia, aceptaban falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque las iglesias estaban en decadencia. Y como estaban en decadencia, muy poca gente se congregaba, muy poca gente llegaba a los lugares donde se congregaban los santos. Por lo tanto, los pastores, los líderes de esa iglesia comenzaron a permitir cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de fe dentro de las iglesias y les daba cargos o le asignaba algún puesto importante dentro de la iglesia con la finalidad de que no se fueran. No importa cuántas personas hayan dentro de la iglesia. Podemos tener una iglesia de 10.000 personas, llenar de día, desde la mañana hasta la tarde, llenarla por completo, hacer 3 o 4 cultos. Pero lo importante es saber cuántas almas son salvas dentro de esa iglesia, cuántas almas son salvas dentro de las personas que se congregan en ese lugar. Jesús hizo una pregunta muy, muy particular. A sus discípulos le preguntó, ¿qué han escuchado ustedes que hablan las personas? Es lo que le pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le preguntaba a sus discípulos, porque sus discípulos se mezclaban en medio de la multitud cuando Jesús daba las enseñanzas. Jesús lo hizo con un propósito, esa pregunta. Él todo lo sabe porque Él es Dios todopoderoso. No hay nada oculto delante de Él. Él conoce el futuro, conoce nuestro pasado y nuestro presente. Conoce los secretos más íntimos de nuestras vidas, también los conoce. Y antes que abramos nuestra boca, ya sabe lo que le vamos a pedir antes que nosotros lo digamos. Él ya todo lo sabe, porque Él es el Dios todopoderoso. Nos conoce a la perfección. Y sus discípulos le respondieron, algunos dicen que tú eres Jeremías, otros el Elías, algunos otros el profeta, algunos profetas. La gente lo admiraba como un hombre importante, como un hombre que hacía prodigios y milagros, así como los profetas de la antigüedad. Eso es lo que creían las personas que era Jesucristo. Pero Jesús luego le pregunta a sus discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Una buena pregunta. ¿Quién, ¿Qué crees tú que es Jesucristo? Qué gran importancia es conocer a Jesucristo, es saber quién es Él. Es muy importante para el camino de fe, porque es la piedra angular, es la primera piedra, la piedra de soporte. Uno de los salmos, Dios nos enseña, nos dice que si la casa no la edifica Él, en vano trabajan los edificadores.
No importa a nosotros cuánto nos esforcemos por la obra de Dios y para la obra de Dios, si no está la piedra angular en medio de nosotros. Hay mucha gente que lo seguía a Jesucristo por los milagros que hacía, por los panes y los peces, como dice su palabra. Porque mucha gente moría de hambre. Y Dios se conmovía, Jesucristo se conmovía y hacía milagros de pan, compartía el pan con ellos, lo alimentaba carnalmente. Así también muchos hay que llegan a un lugar físico donde se congregan los creyentes por alguna necesidad material. Hay muchos que llegan por esa condición. Algunos llegan a solucionar sus problemas y luego se van. Ese tipo de personas siempre han existido en el camino de la fe. Desde el tiempo de Jesús ya existían esas personas. En nuestros tiempos aún existen esas personas. Así que no debemos de asombrarnos. Pero sí nos conmueve. Nos conmueve porque cómo nos gustaría sacarnos lo que hay dentro de nuestro corazón y ponerlo en ese corazón de esa persona para que verdaderamente sintiera lo que es estar en Dios. Cómo Dios obra en medio de los corazones. Cuando uno abre el corazón por completo, los milagros que Dios hace son tremendos. Y no importa tu condición carnal. Dios no busca la perfección carnal. Al contrario, Dios viene al débil, al insuficiente, al desvalido, al hambriento, al deudor. A ellos viene rescatando de esa maldición. ¿Por qué? Porque esas personas ya nada pueden hacer por sí mismas. Necesitan ayuda. Esas personas ya han sido engañadas, defraudadas, decepcionadas por otras personas que le han dicho que le iban a ayudar y no lo han hecho. Por lo tanto, su corazón, sus vidas ya están destrozadas, sus corazones están despedazados. Solo le queda un milagro. Y es ahí donde actúa Dios y nos rescata a cada uno de nosotros. Todos alguna vez esperamos un milagro. Todos de alguna forma llegamos a los caminos de Dios a través de un milagro. Y eso es lo que nosotros debemos de recordar día tras día. Y también preocuparnos de conocer a Jesús, así como Jesús le preguntó a sus discípulos y a su discípulo le preguntó por las personas que estaban alrededor. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Elías, Jeremías, unos profetas. A Jesús de cierta forma lo admiraban, pero simplemente como un hombre. Y no creían en él como él quiere que las personas y los creyentes crean en él. Y es por eso que Jesús le preguntó ahora a sus discípulos, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ellos caminaron con Jesús, vieron todos los milagros que Jesús hacía. Y aún su palabra dice que no todos los milagros están escritos aquí en la palabra. Jesús hizo muchos milagros más. Pero no todos tuvieron la capacidad de responder instantáneamente en el momento preciso. Solo uno respondió, Simón. ¿Y qué dijo Simón? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que creamos en Jesús tal como Él se presentó aquí a la humanidad. Que creamos en Jesús conforme a su divinidad. Que creamos en Jesús como dice las Escrituras. Porque en ellas Jesús se presentó como el Dios Todopoderoso, como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, como el Consolador, como el Profeta de los cielos, como el Cordero de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos verdaderamente a Jesús? Hemos tenido ese encuentro personal con Cristo. Recordemos que con el corazón se cree para justicia y por los labios se confiesa para salvación. Simón Pedro respondió, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Las enseñanzas que nosotros debemos de recibir en nuestro corazón y guardarlas con todo, con todas nuestras fuerzas, como el tesoro más preciado, son aquellas que recibimos de parte del Espíritu Santo, son aquellas que recibimos de parte de los siervos de Dios que son escogidos de Dios y bautizados en el Espíritu Santo. Son aquellas enseñanzas que hemos recibido de parte de los siervos de Dios, verdaderos siervos de Dios. Hoy por hoy muchos se llaman verdaderos siervos de Dios, o muchos dicen ser siervos de Dios, y usan la palabra de Dios con elocuencia, pero no está la gracia y la unción, y tampoco está la verdad en sus labios. Pero aún así han ganado batallas y luchas y glorifican el nombre de Dios. Y estos tiempos son los tiempos más peligrosos que nosotros podamos vivir en cuanto a los caminos de fe. Porque son luchas muy grandes. Porque la lucha no es contra carne ni sangre. Así como también la revelación no viene de carne ni sangre. Porque proviene de parte de Dios. Y para que a nosotros Dios nos revele, tiene que estar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin la presencia del Espíritu Santo no tenemos nada. No podemos hablar de lo espiritual. No podríamos discernir lo espiritual. No podríamos ni siquiera entender la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sin el Espíritu Santo no podríamos nosotros encontrar lo oculto de la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere revelar a nuestras vidas. Fue una pregunta muy sencilla lo que dijo, le preguntó Jesús a sus discípulos, qué escuchaban ellos, qué decían los hombres, y después le preguntó, ¿y qué decís vosotros, que soy yo? Porque ellos eran sus discípulos, porque Jesús a través de ellos quería hacer prodigios y milagros, quería llamar a más almas al reino de los cielos. A través de ellos Jesús quería pregonar el evangelio, las nuevas buenas de salvación, porque en su corazón ya estaba a ellos a enviarlo a predicar las nuevas buenas. Entonces en esas vidas Jesús no quería ninguna duda, no quería ninguna sombra de duda en sus corazones. Jesús le preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? Porque de qué forma, de qué manera Dios puede obrar en nuestras vidas y a través de nosotros y en nuestros corazones aún hay incredulidad. Dios busca corazones creyentes, corazones que le crean a Él, que confíen en Él. Porque a través de ellos Dios
quiere salvar almas. A través de ellos Dios quiere predicar las nuevas buenas de salvación. A través de ellos Dios quiere hacer prodigios y milagros. Porque por eso Dios escogió a estos 12 discípulos, para que ellos aprendieran de Él y luego enviarlos. Así como el Padre lo envió a Él, Él envía a sus discípulos. No fue una pregunta por casualidad y al azar, sino porque Dios estaba examinando sus corazones, porque Dios estaba examinando su fe y su confianza. Porque con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Jesús felicitó a Simón Pedro, pero le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que Dios bendiga nuestras vidas, ¿cierto? Que Dios bendiga cada corazón y cada alma. Porque cuán importante abrir la puerta a Dios. Cuán importante es abrir nuestros corazones a la palabra de Dios. Es muy importante. La palabra de Dios, el Evangelio, es una lucha constante. Porque es una lucha referente a las enseñanzas que se pueda dar. Esa es la lucha espiritual. Es la lucha del conocimiento. Hay mucha gente que se levanta con distintos tipos de conocimiento, distintos tipos de revelación. Más la palabra de Dios es una sola. Por eso la Biblia nos enseña, nos dice que las escrituras no tienen una interpretación personal. O sea, yo no puedo interpretar la palabra de Dios conforme a mis pensamientos, conforme a mi moral, conforme a mi ética y conforme a lo que yo pienso o creo. Sino que la palabra de Dios se debe de exhortar y hablar conforme al corazón de Dios y conforme a lo que Él quiera entregar. Y para eso es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando Él mora en los corazones, transforma el corazón, así también transforma la mente. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que los pensamientos salen del corazón. Por lo tanto, si queremos transformar nuestra mente, debemos transformar nuestro corazón. Y es ahí donde Dios quiere morar, hacer templo y morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso que también la Biblia nos exhorta y nos dice, de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos vida. De ahí emana la vida. Guarda el Espíritu Santo, protégelo. ¿Y de qué forma puedes proteger y guardar el Espíritu Santo? Protegiendo tu fe, trazando una línea de fe, no permitiendo que venga cualquier persona a enseñarte cualquier doctrina distinta a la que aquel Dios Altísimo te ha enseñado. Las enseñanzas del Dios Altísimo es el tesoro más grande que un ser humano puede recibir. Porque Dios no se la revela a cualquier persona. Dios no llama a cualquier persona para ser un siervo de Él. Y aún en los tiempos antiguos, Dios nos enseña a profetas como Elías, como Jeremías, como Moisés, que los usó grandemente. Y los usó, y los puso por cabeza por un pueblo. Los puso por profeta para las naciones. Pero todos tenían debilidades e insuficiencias. Porque eran personas como nosotros, con sus temores, con sus necesidades, con sus decadencias. No había un hombre extraordinario, con superpoderes. Personas comunes como cualquier persona en el mundo. Pero una gran diferencia. Con la voluntad de buscar y creer en Dios y de servirle.
porque este camino es voluntario. Caminar de su propia voluntad, hacer la obra de Dios. Se sometían a la voz de Dios y creían en ella. Y eso hace la diferencia entre uno y otro. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿Cuánto verdaderamente buscamos el reino de los cielos? ¿O buscamos la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres, la riqueza de este mundo, el reconocimiento de este mundo? Son cosas que nosotros debemos de preguntarnos día tras día. Es por qué caminamos y por qué buscamos el rostro de Dios. ¿Por qué creemos en Dios o por qué queremos creer en Dios? ¿Queremos creer en Dios porque anhelamos hacernos famosos? ¿Porque queremos el reconocimiento de muchas personas? ¿Porque tengo algún problema y quiero solucionarlo y ya en este mundo no lo encontré, desde la ciencia, la medicina no encontré la solución y solamente me queda creer en Dios y a través de Él ver si me soluciona mi problema de enfermedad? Son muchas las necesidades que nosotros tenemos en nuestras vidas. Son muchos los anhelos y las esperanzas que tenemos en nuestros corazones. Todos tenemos anhelos en nuestras vidas, todos. Y eso es lo que nos consume. Y eso hace que muchas veces nuestra fe no crezca, sino comienza a menguar. Porque todo lo queremos para ayer. Y el tiempo de Dios es muy distinto al de nosotros. Es muy distinto el tiempo de Dios al tiempo de nosotros. Él hace las cosas perfectas. Nosotros lo queremos todo apresurado. Es que si tú haces esto hoy, Dios te prometo para siempre. Y Dios sabe que si lo hace hoy, ese para siempre no va a ser para siempre. Él ya lo sabe. Somos nosotros que es lo que no sabemos. Porque en ese momento de dificultad y problema ponemos toda nuestra fuerza y toda nuestra voluntad en querer salir de esa dificultad. Pero en el momento que salimos de esa dificultad y de ese problema, ya nos olvidamos de cómo lo solucionamos o de quién recibimos la ayuda para solucionar ese problema. Así somos los seres humanos. Memoria corta. Para todos tenemos memoria corta. Y eso hace que muchas veces algunas personas vuelvan a caer en el engaño de algunos mentirosos que transforman la historia o cambian un suceso, lo hacen distinto al verdadero, porque saben que el ser humano tiene memoria corta. Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos, pero dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo felicitó, le dijo, bien has dicho, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los quiero invitar a Juan. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo he hecho fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, Pedro, la respuesta que le dio no fue una respuesta al azar también. Porque Jesús se dio cuenta de que Pedro creía en Él. Y si creía en Él, tenía vida eterna. Y como tenía vida eterna,
Jesús sabía lo que él tenía que pasar en este mundo. Él sabía que ya tenía que morir, sacrificarse por nosotros, por la humanidad. Pero lo que estaba haciendo, estaba preparando a sus discípulos para los tiempos venideros. Lo estaba preparando porque él ya no iba a estar físicamente con ellos. Y que era necesario que en ellos no hubiera sombra de duda, para que ninguno de ellos se pierda la salvación por la falta de fe, por la incredulidad que hay en nuestras vidas. Porque todos los seres humanos tienen una cuota de incredulidad. Todos necesitan, o algunos necesitan ver para poder creer. Muchos. Muchos necesitan antecedentes. Muéstrame. Confírmame. No creo que sea tan así. La falta de fe que hay en muchas vidas tremenda. ¿Por qué? Porque estamos inundados de religión, estamos inundados de filosofía, estamos inundados de moral, estamos inundados de ética, estamos inundados de problemas, estamos inundados de muchas cosas que nos agobian y nos llevan de un lugar hacia otro como vientos solanos. ¿Por qué? Porque nuestra embarcación no tiene ningún timonel. Nuestra embarcación, nosotros, va sin timonel. Nadie que gobierne ahí el timón, la rueda de gobierno. No hay nadie que la gobierne. Porque nosotros muchas veces perdemos la visión. No sabemos hacia dónde ir. No sabemos si la decisión que estamos tomando es la correcta. Y muchas veces lo dejamos al azar, a la suerte. Y que Dios nos ayude y nos bendiga en estos tiempos. Para que aprendamos a confiar en Dios. ¿Qué es primero? ¿Creer o confiar? Si no confías, no puedes creer. Primero va siempre va a ser confiar. Aprenda a confiar en Dios para que tu corazón se transforme en un corazón creyente. Y cuando comiences a confiar en Dios, tu corazón va a comenzar a cambiar y Dios te va a comenzar a revelar lo que Él tiene oculto y dispuesto para nuestras vidas. Jeremías dice: clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios pide a nosotros que nosotros confiemos en Él, que confiemos en Él y que le clamemos en todo tiempo. Y Él nos revelará cosas ocultas que nosotros no conocemos. ¿Hay alguien que conozca el futuro? ¿Hay alguien que conozca el porvenir? No hay nadie de nosotros. Muchos hablarán de cosas que podrán venir, adivinos, otros charlatanes que inventan, porque el único que conoce el porvenir es Dios. Y Él no miente, no engaña. Él sabe perfectamente los sucesos que va a pasar en el tiempo preciso, porque Él es Dios todopoderoso. Él todo lo sabe. Aumenta tu fe, aumenta tu confianza, para que tu corazón comience a cambiar. Y no digas que Jesús era Elías, Jeremías, un profeta, un gran hombre. O lo mires simplemente como el Hijo de Dios. Porque Pedro dijo que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el Dios de la salvación. Y Jesús lo dijo: no te lo reveló ni carne ni sangre. Cuando uno acepta las enseñanzas de parte de Dios, es el Espíritu Santo que te va revelando, que te está abriendo el entendimiento. Es el Espíritu Santo que va obrando en tu corazón y en tu mente. Por lo tanto, es Dios quien te va revelando la verdad mientras te la están hablando, te la están diciendo, tú la estás viendo. Dios llama.
Y el Hijo es el que se encarga de no perder a los que el Padre le envió, así como leímos en Juan. El Padre llama, el Hijo salva y el Espíritu Santo guía. Por eso Jesús les dijo a Pedro, no te lo revelo ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre llama a las almas para que Jesús sea el primogénito de todos y Jesús se va a encargar de cada alma que el Padre llame y que nada se pierda. Porque ese es el trabajo de Jesús, que todo lo que el Padre le ha dado, nada se pierda, sino que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y Él lo va a resucitar en el día postrero. Eso es lo que anhela Jesús. Y en este momento, Padre, el Padre está llamando a muchas personas. Pero todos aquellos que el Padre llama, ¿cuántos escuchan ese llamado? Y aquellos que escuchan ese llamado, ¿cuántos creen verdaderamente en Jesús? Como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como el Dios todopoderoso, como el Dios de la salvación. Porque toda rodilla se va a doblar delante de la presencia de Jesús. Luego Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Sobre la fe de Pedro, Jesús dijo que iba, ¿qué cosa? A edificar su iglesia. La iglesia de Dios. La iba a edificar sobre la fe que Pedro demostró en ese momento. De todos aquellos que confesaren por sus labios que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que era su Salvador, que vino a este mundo a entregar su carne y su sangre por nosotros y rescatarnos de nuestra maldición, de nuestros pecados y redimirnos de nuestros pecados por voluntad del Padre y por voluntad propia. Él dijo que le iba a dar vida eterna. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán más contra ella. No podrán prevalecer las puertas del Hades de ninguna forma sobre la fe, porque ya los hijos de Dios, los hombres de fe, pasaron de muerte a vida. Y los que pasan a vida, la muerte ya no tiene poder sobre ellos, porque esta carne en algún momento tendrá que morir. Pero es un paso para entrar al reino de Dios para aquellos que son creyentes, aquellos que tienen la fe de Pedro. Pedro creyó. Y no es que Pedro haya sido mejor, o no es que Pedro tiene mayor autoridad que los otros discípulos, otros apóstoles, de ninguna forma, de ninguna manera. De ninguna manera, Pedro tuvo más autoridad que otro apóstol. Porque los otros apóstoles también fueron enviados por Dios a predicar las nuevas buenas. Y no fue enviado por Pedro a predicar las nuevas buenas, sino enviado por Dios mismo a predicar las nuevas buenas. Un solo pastor, un solo líder, que es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, los salvos, tenemos que ser parte de esa iglesia. ¿Y cómo tenemos que ser parte de la iglesia? Así como Pedro
hizo su confesión de fe, de confianza en Jesús, que Él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, así también nosotros tenemos que confiar en Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa va a ser la roca, el fundamento, la piedra angular, la cual nosotros vamos a edificar nuestra fe, Jesucristo. Nuestra fe, nuestra confianza, porque en Él confiamos. Y nuestra fe se la entregamos. Y si le entregamos nuestra fe, nuestro corazón, le entregamos nuestra vida a Él. Y todo aquel que pierda la vida por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo, haya vida eterna. Entregar nuestra confianza es entregarle nuestra vida a Jesús. Y Jesús no te va a defraudar. Porque Él vino a este mundo a ser bautizado y crucificado para darnos vida eterna. Para darnos la remisión de pecados que nosotros necesitamos para alcanzar el reino de los cielos. A eso vino Jesucristo a este mundo. Y por eso le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? La que muchos atribuyen por historia, por tiempo. La verdadera iglesia de Dios es aquella que creen en Jesús conforme a las Escrituras. Aquellos que confiesan en su corazón que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre ellos ya las puertas del Hades no prevalecerán, porque ellas, esas almas, esas personas saltaron de muerte a vida eterna. Porque ellos recibieron el llamado del Dios Padre. El Padre les dio la revelación que Él era el Cristo, que Él era el Salvador, y que creyeran en Él. Y esas almas obedecieron al Padre y creyeron en Jesucristo y entregaron su confianza, su vida y su fe a Jesús. Y lograron conocer a Jesucristo, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a ser bautizado para cumplir toda justicia, y que dio la paga por nuestros pecados cuando fue a morir allá al madero de la cruz, y se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna. Y esas obras que Jesús hizo, ser bautizado, crucificado y resucitado, fue por amor a nosotros, para darnos vida eterna, porque Jesús es el consumador de la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe también es un fruto del Espíritu Santo. Y esa es la importancia de poder creer en Jesús para poder recibir el don del Espíritu Santo. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo se encarga de ti, de revelarte, de mostrarte, de guiarte, de hacerte entender y comprender muchas cosas, cosas ocultas que tú no conoces. Eso es el trabajo que hace el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo escudriña y examina lo más profundo del corazón de Dios y te lo enseña y te lo revela. Él es que cuando tú no oras, no clamas, es Él el que clama con gemidos inaudibles y llega a la presencia de Dios. Es Él, el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que mora en nuestro corazón, que necesita que tú les honres, que les ames, les respetes, así como el Dios Todopoderoso, así también, porque Él es Dios, es una persona que piensa, que siente, que te enseña. De Él emana el conocimiento, el entendimiento, la revelación. El Espíritu Santo es que hace los milagros. De Él emana poder, autoridad, sobre todo los espíritus. Todo espíritu se le somete a Él, porque Él es Dios mismo, el Dios de los espíritus. La Santa Trinidad es una sola para nosotros los humanos.
porque no están a nuestro alcance. Si el Padre no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo, y si su Hijo Jesucristo no hubiese cumplido la voluntad del Padre de haber sido bautizado para tomar nuestros pecados y haber sido crucificado para dar la paga por nuestros pecados y haber resucitado, el Espíritu Santo hoy no estaría en medio de nosotros. Porque la obra de salvación no estaría completa, la obra de salvación no existiría. Por lo tanto, el Espíritu Santo no podría venir a nosotros, porque aún el mundo estaría en pecado. Pero Jesús se encargó del pecado, de todo el mundo, de toda la humanidad. Él se encargó del pecado. El pecado de la humanidad en estos tiempos es que no creen en Jesús, porque no quieren buscar a Jesucristo. Prefieren buscar cualquier cosa menos a Jesucristo. Ese es el pecado de la humanidad en estos tiempos. Porque Jesús ya se encargó de todos los pecados de la humanidad. Hasta el día que este mundo desaparezca. Hasta aquel día que este mundo se destruya por completo. Y estas secuelas ya están comenzando, porque ya están comenzando a faltar los recursos naturales. Poco a poco estamos destruyendo este mundo. Nosotros mismos, la humanidad. De nosotros, ¿qué bueno podrá salir? ¿Qué bueno podrá salir de la humanidad? Nada bueno puede salir de la humanidad, por muy noble que sea nuestra causa. Ya vemos a lo que nos lleva. Todo lo que podamos hacer, por muy noble que sea. Siempre hay destrucción y consecuencias para otras personas o aún para nosotros mismos. Siempre hay consecuencias. Y que Dios nos ayude a todos nosotros. Porque son tiempos complicados en los cuales que necesitamos de Dios urgentemente. Los quiero llevar a 1 Corintios. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si el Espíritu Santo ya está en ti, tú ya no te gobiernas por ti mismo, porque ya le perteneces a Dios y Dios te gobierna. Ya eres parte del reino de los cielos, ya eres parte de Dios, eres propiedad de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues Dios es vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Porque nosotros, los seres humanos, somos el templo de Dios viviente. Nosotros, los seres humanos, somos las iglesias de Dios. Los creyentes, no el lugar, no el título, no el decreto supremo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y donde se reúnan las personas, los creyentes, es el templo de Dios, que es la reunión de los santos. Y eso conforma la iglesia de Dios. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Es donde se congregan los verdaderos hijos de Dios. Segunda de Corintios 6, 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Somos nosotros la verdadera iglesia. Los creyentes, los que creen en su corazón para justicia, y aquellos que confiesan para salvación,
que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque sobre esa fe dijo Jesús, como así también se lo dijo a Pedro, que iba a edificar la iglesia sobre esa roca, sobre esa fe, sobre esa confianza, sobre Jesucristo. Iba a edificar la iglesia. Pero Jesús demandaba a Pedro la fe, y esa es la enseñanza que Jesús le dio a los apóstoles, así como Pedro declaró que Jesús era Cristo, el Hijo del Dios viviente, así también él quería que el resto de sus discípulos no tuviera duda en su corazón, sombra de dudas, que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que sobre esa roca, sobre esa fe, en él iba a fundar la iglesia, y que la muerte no iba a prevalecer, ni el Hades iba a prevalecer sobre ellos. Porque aquellos que tengan a Cristo en su corazón tienen vida y vida eterna. Ya la muerte no iba a tener arte ni parte sobre los hijos de Dios. ¿No es hermoso las enseñanzas que Dios nos quiere dar? 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois el templo de Dios? Y si eres templo de Dios, ¿acaso no eres tú la iglesia de Dios? El primer lugar físico que Dios creó en el Antiguo Testamento fue el tabernáculo santo, donde creó él un templo. Y ese lugar, él lo dividió en dos sectores, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero aún para entrar a esos lugares era necesario vestir de traje especial el cual Dios dispuso, como así también dispuso qué pueblo él podría servir dentro del lugar. Y era trabajo de los levitas. Y escogió sumo sacerdote de ese pueblo, de los levitas. Y ahí se levantó a Aarón, hermano de Moisés, como así también su descendencia, la descendencia de Aarón, sus hijos y los hijos de los hijos. Y así, hasta cuando desapareció la descendencia de Aarón. Y el último sumo sacerdote de Aarón fue Juan el Bautista. Ahí fue cuando se encontró con Jesucristo en el Jordán. Algunos quizás no lo sabían. Juan Bautista, el padre servía en la octava casa de Abías. ¿Por qué servía? Porque era descendiente de Aarón. Y la madre también era descendiente de Aarón. Lucas lo dice en la escritura. Y si ambos eran descendientes de Aarón, Juan Bautista también heredó el sacerdocio como a Aarón, también lo heredó. Por eso que Juan el Bautista era el último sumo sacerdote terrenal, porque Juan Bautista no tuvo descendientes. Y en el momento que se encontró Juan Bautista con Jesús en el Jordán, se encontró el sumo sacerdote terrenal con el sumo sacerdote celestial. ¿Y cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Imponer las manos, confesar los pecados del pueblo y pasarlo al animal de sacrificio. Y en ese momento el pueblo quedaba todo limpio de pecado. Y los pecados pasaban al animal. Y es por eso que la paga del pecado es muerte. Y es por eso que el animal tenía que morir. Y el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Cortaba su cuello y derramaba su sangre en el altar de sacrificio. Que así el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, recibía la remisión de pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y es por eso que Dios permitió esos sacrificios. Y es por eso que Juan Bautista, después que bautizó a Jesucristo, confesó: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en ese momento se juntó el sumo sacerdote y él hizo su trabajo, el trabajo que Aarón hacía en el tabernáculo, él también lo hizo en el Jordán. Y Jesús tomó todos los pecados del mundo en el Jordán, todos. Y es por eso que al día siguiente fue llevado de manos del Espíritu Santo al desierto. Así como Azazel era llevada por mano de hombre al desierto a morir, así también Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto 40 días y 40 noches. Y es por eso que el diablo se atrevió a ir a tentarlo. Al ver tanta concentración de pecado, tanta maldad, no aguantó la tentación y fue a tratar de tentar a Jesucristo, porque lo vio débil carnalmente. Pero aún Jesús en su debilidad venció a Satanás por el poder de la palabra de Dios.
Por eso que la palabra es muy importante para nosotros los seres humanos, porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la arma que el Hijo de Dios debe tener, no importa cuán débil seamos en la vida. Así como Jesús en el desierto era débil e insuficiente, pero aún así venció por el poder de la palabra de Dios al Satanás mismo. Así también Dios hoy por hoy te dio poder y autoridad sobre el diablo mismo si tú crees en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, usa la palabra de Dios con autoridad y poder. Y vas a vencer hasta el mismo diablo en el nombre de Jesús. ¿Crees verdaderamente en Jesús? Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ti. Porque Jesús por eso vino a ser bautizado y crucificado, para salvarte. Darte una nueva vida en Él. Nueva criatura. Para que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo y darte poder y autoridad. ¿Acaso Pedro no predicó y 3.000 almas fueron bautizadas y salvadas en el nombre de Jesús? Ese era el poder de Dios. Pero Pedro no era un hombre especial. No era el más connotado. No era el más notable. No era el líder de los apóstoles de ninguna manera. No era el líder. Pedro fue el más débil de todos, porque Pedro fue el único que lo negó a Jesucristo 3 veces lo negó. Los otros fueron cobardes porque se escondieron, huyeron, sí. Pero Pedro negó a Jesucristo 3 veces antes que cantara el gallo. ¿Acaso Jesús no sabía? ¿No sabía eso? Claro que lo sabía. Dios todo lo sabe. Por lo tanto, Pedro no era una persona especial, pero sí creía en Jesús porque tenía esa necesidad de creer en Jesús con todo su corazón. Porque él sabía, él anhelaba en su vida, en su corazón, él anhelaba alcanzar el reino de los cielos. Y sobre esa roca, dijo Jesús, iba a edificar su iglesia sobre las personas que eran como Pedro, necesitadas, débiles, insuficientes. Él iba a fundar su iglesia. ¿Acaso la iglesia de Dios son de los fuertes o de los débiles? La iglesia de Dios son de los débiles, de los insuficientes, de los necesitados, de los hambrientos, de los sedientos, de los deudores, de los paralíticos, de los sordos, de los mudos, de los que estaban muertos en delitos y pecados, de lo que todo el mundo no daba ni un solo peso por ellos. De eso es la iglesia de Dios. Aquí en Mateos capítulo 16, unos versículos más abajo, mire. Aquí Jesús en el versículo 17 felicitó a Pedro. Dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Bienaventurado eres. Y después les dijo, y yo te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, mire, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en el cielo será atado, y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. No es cosa grande. Pero luego, unos versículos más abajo dice, Jesús le dijo a Pedro, cuando Jesús anuncia su muerte, dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Porque Jesús, él sabía el propósito, el por qué tenía que morir. Y Pedro le dijo, ten compasión de ti. Actuó moralmente, carnalmente. Estaba hablando Pedro. Oh, pero si tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, tanto bien nos hace a nosotros, que tú estés acá en medio de nosotros. No te vayas en medio de nosotros, quédate con nosotros. ¿Acaso era algo malo que Pedro le estaba diciendo? ¿Acaso tú echarías a alguien que te hace tanto bien? De ninguna manera. Y es por eso que es importante conocer la voluntad del Padre y actuar conforme a la voluntad del Padre. No importan nuestras emociones, no importan nuestros sentimientos, no importa lo que vean estos ojos carnales, no importa lo que oigan estos oídos carnales. ¿Qué es lo que importa?
la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo? Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y días antes le había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Y días después le dijo, apártate de mí, Satanás. Qué importante la fe, qué importante conocer la voluntad de Dios y dejarse conducir por ella. Pedro era un hombre débil e insuficiente. Y sobre esa roca dijo Dios que iba a fundar su iglesia. ¿Y qué le quiso decir a Pedro cuando le dijo que las llaves aquí se refiere al evangelio, a las nuevas buenas de salvación? Y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado aquí en los cielos. El verdadero poder que Dios le entrega a sus hijos, a sus siervos, es enviar almas al reino de los cielos. Si un hijo de Dios calla su boca, esa alma que no le predicó se va a ir al infierno. Pero si el Hijo de Dios abre sus labios, esa alma que escucha y cree se va a ir al reino de los cielos. Todo lo que atare aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare aquí en la tierra será desatado allá en los cielos. Ese es el verdadero poder que Dios le entrega a sus hijos. Y eso es lo que Pedro debería de aprender, y aprendió, pero aún no lo entendía. Como hoy por hoy hay muchos que no entienden cuál es la verdadera iglesia de Dios. Se la atribuyen por historia. Se la atribuyen a este versículo muchas veces. Y comienzan a sacar conclusiones. Pero la verdadera iglesia de Dios somos nosotros. Y sobre la fe de Pedro, como personas como Pedro, débil e insuficiente, y a pesar que Pedro negó a Jesucristo 3 veces, a pesar que Pedro se estaba oponiendo a que Jesús se sacrificara, entregara su vida para dar la paga por nuestros pecados, y Jesús lo reprendió. Sal de mí, Satanás, le dijo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Que Dios nos bendiga en estos tiempos complicados y difíciles, porque es necesario que el pueblo de Dios se comience a levantar en el espíritu y no en la carne. Que usemos la palabra de Dios no para contender y desacreditar, sino para edificar, restaurar las ruinas antiguas, aquellas que Dios las puso por primero, y no para desacreditar y avergonzar a otras personas de ninguna manera, sino para que seamos edificación, seamos de bendición y restauración para las personas, porque Dios Jesucristo no puso títulos ni decretos supremos. Hoy por hoy el hombre le dice a aquellos que no tienen decreto, son sectas. ¿Quién dice aquí quién es hijo de Dios, no es hijo de Dios? Solo Dios. ¿Quién dice qué es la iglesia de Dios, cuál es la iglesia de Dios? Dios aquí la dice. Aquellos que crean en Él son la iglesia de Él. ¿Qué significa iglesia? Llamados. ¿Qué es lo que es el templo? La reunión de los llamados. El pueblo de Dios, los santos. ¿Y quién es la cabeza de los santos? Jesucristo. Efesios 2, 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Y quién? ¿Y qué? ¿Y quién? Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La verdadera iglesia de Dios es aquella donde hay un Hijo de Dios que predica las nuevas buenas de salvación y se reúnen las almas. Esas almas son parte del cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza. Y si esas almas comienzan a aumentar, las almas salvas, la iglesia, el templo comienza a crecer. Y por lo tanto, la morada de Dios comienza a crecer porque van a haber más corazones donde Dios puede morar. ¿No es hermoso? Claro que es hermoso, es maravilloso. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y Él gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos la casa, como dice su palabra, la cual la casa somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Y dónde quiere morar Dios? En nuestros corazones. Es ahí donde Dios quiere hacer templo y morada y, no, y para alabanza y gloria de Él. Dios quiere hacer grandes cosas en medio de nosotros. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y en el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí cuando hablaba de la iglesia, no hablaba de un lugar físico, sino hablaba de las personas, añadía a la iglesia, yo soy la iglesia, y añadía a mí más personas, a más personas. La iglesia no es un lugar físico, es el lugar donde se congregaban, donde se reunían los santos. Por eso que es importante que cada uno de nosotros tengamos las enseñanzas y la fe que Dios demanda para ser parte de la iglesia de Dios. En el Antiguo Testamento, el rey Salomón edificó un templo y puso 2 columnas al comienzo, Jaquín y Boaz, fundamento y fuerza. Y antes de entrar al lugar, antes de entrar al templo, había que pasar por medio de esas columnas, y las cuales en medio de las columnas tenían frutos. Una persona sin fundamento, sin el poder del Espíritu Santo, no puede entrar al templo de Dios. Es necesario que esa persona, para entrar al pueblo, al templo de Dios, tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser llamado hijo de Dios, porque es la reunión de los santos. Y es aquí el trabajo que tienen todos los siervos de Dios. Antes de hacer entrar a una persona a la iglesia, alabar y bendecir el nombre de Dios, tiene que enseñarle a esas personas a nacer de nuevo. Tienen que enseñarle a esas personas y cuando escuchen la confesión que Pedro también le dio a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, porque lo vio, lo estaba viendo. Así también nosotros, los creyentes, los que van a creer, van a ver a Jesucristo por la palabra de Dios, van a decir, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a ser bautizado y crucificado por mí, y se levantó de entre los muertos para darme vida eterna. Yo creo en Él con todo mi corazón. Y con esa convención salga por su corazón y por sus labios, esa persona van a ser parte del cuerpo de Cristo, van a pertenecer a la iglesia de Dios, van a ser la iglesia de Dios, porque van a ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿No es hermoso las enseñanzas que Dios nos quiere dar en estos tiempos? Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que Dios bendiga nuestras vidas, ¿cierto? Qué hermosa es la palabra de Dios. Alumbrando, dice. El versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué importante la iglesia, porque a través de la iglesia tú adquieres conocimiento, tú adquieres sabiduría, y todo a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. La importancia de congregarse, la importancia de compartir la palabra entre hermanos, la importancia de abrazarse, la importancia de amarse, la importancia de reconocerse unos con otros, de compartir el conocimiento, la importancia de no jactarse, ni mucho menos de mirar en menos a otras personas, de ninguna manera. Aunque tus palabras digan eso, pero tus actos dicen otras cosas. Porque muchas veces nuestros actos pueden avergonzar a muchas personas. Que Dios nos ayude en todo tiempo. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Que Dios bendiga nuestras vidas. La iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Es aquella que confía y cree en Jesucristo. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos a que Pedro entregó? Es el evangelio de las nuevas buenas de salvación. Si tú crees que Jesús vino a este mundo por obra del Espíritu Santo, si tú crees que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, tu representante, para tomar todos los pecados de la humanidad, tus pecados, mis pecados, todos los pecados, presentes, pasados y futuros, y los puso sobre la carne de Jesucristo. Si tú crees que Jesús, después de ser bautizado, soportó latigazos, vituperios, desgarraron su carne, fue humillado, fue enjuiciado, clavaron sus manos y pies para derramar su sangre, le enterraron lanza al costado, soportó todo para dar la paga de todos tus pecados. Y al tercer día se levantó entre los muertos para darnos vida eterna. Esas son las llaves que abren las puertas del reino de los cielos. Así como a Pedro Dios se las entregó, así también Dios se las entrega a todos aquellos que creen como Pedro y que pueden confesar como Pedro, así también que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, un hombre débil, insuficiente, carnal, que negó a Jesús 3 veces hasta que cantara el gallo. Pero ¿por qué Jesús se preocupaba tanto por Pedro? Porque él sabía el porvenir de Pedro, sabía que si no creía de todo corazón Pedro en él, Pedro se iba a perder. Y por eso Jesús se encargó mucho de Pedro. Porque era el hombre, a pesar que su carácter como pescador quizás demostraba ser carácter fuerte, pero por dentro era un hombre muy temeroso, muy débil e insuficiente, que también se dejó guiar por la carne, y por eso Jesús lo reprendió: sal, apártate de mí, Satanás, le dijo. ¿Cómo crees tú que Pedro se sintió? Y días antes le estaba diciendo que a través de él le iba a entregar las llaves del reino de los cielos. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, que abra los entendimientos. Porque Dios te está llamando, porque Dios quiere morar en tu corazón. Él quiere que tú seas parte de la iglesia universal. No importa lengua, raza ni color. No importa donde tú quieras que esté. Lo que importa es si las enseñanzas que has recibido de parte de tus siervos son las verdaderas. Si no son las verdaderas, aprende, escucha, busca. Y vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Y lo vas a ver, porque tu corazón se va a comenzar a llenar de la presencia de Él. Vas a sentir como de tu interior corren ríos de agua de vida. Tu vida va a cambiar, se va a transformar. Ya no vas a poder evitar de callar, porque el mismo espíritu que mora en tu corazón te va a hacer hablar. De una u otra manera va a poner palabras en tus labios para que hables. Y no va a poder callar, porque te va a hacer hablar.
sí o sí, porque con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Y el corazón se llena de gratitud. Y es por eso que hablamos con acción de gracia, con gozo en nuestros corazones, porque está morando el Espíritu Santo y somos parte de la iglesia. Es hermoso congregarse, sí, muy hermoso congregarse con otras personas que tengan la misma fe tuya, donde la presencia de Dios mora en cada corazón, porque ahí se está paseando Dios en cada corazón, en cada vida, porque ahí están los santos, los justos. Él se pone por cabeza y Dios en ese lugar, ¿qué crees tú que hace Dios en ese lugar? Prodigio, milagros, se goza, se pasea, alimenta a su pueblo. La gloria es tremenda en medio de ese lugar, porque va a estar Dios paseándose en medio de nosotros. ¿No quieres eso? Yo lo quiero con todo mi corazón y lo sueño con todo mi corazón. Gózate en el nombre de Jesús. Busca a Dios con todas tus fuerzas y vas a ver los prodigios y milagros que Dios va a hacer en medio de nuestras vidas. Hasta aquí Dios me ha dado, esperando que cada alma, cada vida, cada corazón reciba la porción que Dios tiene preparada para cada uno de ustedes. Esperando que Dios te bendiga grandemente y ya quisiera orar para dar gracias por esta porción de la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por su amor y misericordia, por todas sus bondades, así también por todo lo que hace en medio de nosotros. Guía nuestras vidas, mente y corazón. Guía, Padre mío, a cada corazón y cada alma, y llénanos tú de tu presencia. Que tu palabra, Padre mío, resuene en cada corazón, Dios Todopoderoso. Padre, comienza a llamar, Dios Todopoderoso. Jesucristo comienza a salvar a aquellos que aún no han creído en ti, Dios mío. Espíritu Santo, síganos guiando a toda justicia y a toda verdad. Y que tus enseñanzas vayan, Padre mío, mi Señor, mi Dios, penetrando lo más profundo de los corazones, aún los más duros. Solamente tú tienes poder para romper, Padre mío. Así como en la muralla de Jericó, tú tienes poder, Dios Todopoderoso, de hacerla caer. Y ese corazón transformarlo en un corazón de carne, sensible a tu presencia. Bendiga a los enfermos, Dios Todopoderoso. Úngelo de la mollera a la planta de los pies. Tú tienes poder para sanar, restaurar, edificar en el nombre de Jesús. Como así también, Dios Todopoderoso, tú tienes poder, Padre mío, para dar sabiduría, entendimiento, inteligencia. Tú des testimonio, Padre mío, de tu verdad, de tu palabra. ¿Quién somos los hombres si tú no das testimonio? ¿Qué somos nosotros si tú no estás en medio de nosotros? Nada somos, mi Señor. Gracias por esta bendición. Dios Todopoderoso, llora en cada corazón y en cada mente. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga tu vida, hermanos, amigos, esperando que Dios te siga guardando y protegiendo. Y será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.